Buenos días, hablaremos de la apendicitis aguda. Es una inflamación aguda del apéndice vermiforme causada por la obstrucción de su luz. Para el diagnóstico de apendicitis, primordialmente nos basamos en la clínica, donde el paciente va a llegar con un dolor migratorio hacia fosa ilíaca derecha, anorexia, fiebre alta, McBurney positivo, Bamberg, ¿no? En donde ya nos ha dado un diagnóstico preventivo de apendicitis. Vamos a corroborar con los exámenes de imágenes, que es la ecografía, primordialmente, en donde se evidencian signos directos e indirectos. Los directos, engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, dilatación del diámetro mayor a 6 milímetros, se va a ver la visualización del apeniculito, va a ser redondo, no comprimible, y en los indirectos, líquido periapenicular, hiperecogenicidad de la grasa perisecal y periapenicular. Con tan solo observar los signos directos más la clínica, los síntomas típicos, ya damos el indicativo que es una apendicitis aguda. Sin embargo, si en ecografía solo observamos signos indirectos, presenta una duda diagnóstica, por lo que tenemos que corroborarlo con una tomografía, donde cumple los mismos criterios que en una ecografía en sus signos, el cual es engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, una dilatación mayor a 6 milímetros en su diámetro, y signos importantes que se visualizan es el signo de punta de flecha y el signo de la barra secal. Ahora, en el diagnóstico clínico, la escala de Alvarado nos da una medición mediante un puntaje de cuánta probabilidad hay de que este paciente presente o no apendicitis. Ahí tenemos todos los puntos a tocar. Ahora, dentro de los factores de riesgo, la primera causa de abdomen agudo quirúrgico está, los hombres tienen mayor probabilidad de padecerlo, consumir una dieta baja en fibra y en edad en un rango promedio de 10 a 30 años. Las causas de su obstrucción, fecalito, parásitos, alguna neoplasia. En la evolución clínica presenta cuatro fases: la congestiva o catarral, la supurativa o flemonosa, la necrótica y la perforada. La perforada incluso puede llegar a generar una peritonitis. Ahora, en la presentación del caso clínico, el paciente ingresa por emergencia el 19 de abril a las 1:30 de la tarde. Datos de afiliación: es un paciente masculino de edad de 77 años, procede de San Juan de los Miraflores, Lima, tiene una ocupación independiente. El tiempo de enfermedad son de 7 días. Su motivo de ingreso es por un dolor abdominal tipo cólico bien fuerte, 8 de 10. Dentro de la anamnesis, el paciente refiere, ¿no?, que el primer día va a cursar con escalofríos y disposiciones ligeras. Al tercer día presenta vómitos en 2 ocasiones. Y el sexto día ya se le agrega este dolor tipo cólico en hipogastrio, que se va a tornar difuso. Por eso acude por incremento de dolor tipo cólico. Dentro de sus antecedentes personales tenemos que es hipertenso hace 10 años en tratamiento con captopril y en el 2022 presentó prehiperplasia benigna de próstata. Al examen físico, dentro de sus funciones vitales, está la presión arterial a 149,74 miligramos de mercurio, frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca 90, la temperatura está a 38 grados centígrados, fiebre alta, en piel y faneras normal, el abdomen es globoso, levemente distendido, ruidos hidroaéreos positivos, blando, depresible, doloroso la palpación, en los cuales se evidencian Blamberg positivo, McBurney positivo, y una masa al palpar en la fosa ilíaca derecha. Glasgow, 15 de 15. En la cronología del caso clínico, empezamos con el día 19. Después de presentar todos estos síntomas, se le solicita exámenes de laboratorio, en los cuales observamos un leucocito 7560, está dentro de los rangos normales, la urea, bilirrubina, proteínas y albúmina disminuida, pero encontramos una proteína C reactiva elevada, 14,4. Por ello, no tenemos totalmente con certera la probabilidad. Por esa razón, se realiza también un examen de ecografía, en donde se van a observar signos indirectos, que se verán más adelante. El 20 de abril, bueno, igualmente el abdomen se encuentra globoso, no distendido, ruidos hidrales positivos y dolor en la palpación en la fosa ilíaca derecha. Los signos peritoneales, nuevamente, la Blamberg positivo, resistencia muscular y masa palpable. Lo que se le solicita una tomografía en donde se encuentra líquido libre, apendicolito e inflamación apendicular secundante. Y por finalizar se le somete a una cirugía en lo que se le halla un plastrón, ¿no?, un plastrón apendicular confirmado por asa iliac distal y sigmoides, que al disecarse obtiene líquido purulento más o menos de 150 cc y es maloliente. Y se genera un orificio secal más o menos de 1 centímetro, en donde se le coloca un punto cruzado. Actualmente el paciente se encuentra en estado de recuperación y en tratamiento. Continuando con la interpretación de imágenes, al paciente se le practica una ecografía de abdomen en el servicio de emergencia, en donde se logra encontrar masas intestinales dilatadas de hasta 4 centímetros y también un aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica periapendicular. Sin embargo, no se logran encontrar signos directos de apendicitis, tampoco se logra apreciar correctamente el apéndice, por lo que al paciente se le solicita una tomografía de abdomen con contraste para poder valorar adecuadamente el proceso inflamatorio del paciente. En la tomografía abdominopélvica que se le practica al paciente, se logra observar también el apéndice ya directamente. El apéndice se encontraba engrosado, aumentado de tamaño con un diámetro de 10 milímetros.
con la presencia de un apendiculito en la luz apendicular de aproximadamente 8 por 5 milímetros. Asimismo, también se logra apreciar la extensión grasa en la zona periapendicular. En la tomografía en corte axial también se logra apreciar que hay una aglomeración de áreas intestinales dilatadas en la misma zona. Estos tres elementos en conjunto representan al flemón. Durante la examinación del paciente en su ingreso en el servicio de emergencias, se logra palpar una masa de aproximadamente 3,5 centímetros en la zona de la fosa ilíaca derecha. Este debería ser la presencia del flemón. El flemón es una inflamación local, la cual ha tratado de minimizar o mantener en la misma zona la inflamación e infección causada por el proceso inflamatorio. En la reconstrucción en corte coronal de la tomografía que se le practicó al paciente, también se halló la presencia de una colección secundaria a la perforación del apéndice. Esta colección de contenido heterogéneo y paredes bien definidas que se alojó en la parte distal del ciego, pues fue secundaria debido a la liberación del contenido purulento en la cavidad abdominal. Sin embargo, este fue contenido. De haber sido esparcido, el paciente hubiera cursado con una peritonitis, sin embargo, este no fue el caso. Asimismo, en el corte coronal también se logra apreciar con mucha mejor claridad la extensión grasa. Vemos que esta parte es más hiperdensa a la zona de la grasa mesentérica adyacente a otras estructuras como el colon. También alcanzamos a ver la presencia de líquido libre en la parte más distal de la fosa ilíaca derecha. En la reconstrucción coronal también se logra apreciar la dilatación de las vías intestinales y yeyunales distales y también de las ciliares proximales. En cuanto a esta colección encontrada en la tomografía, al paciente se le logró extraer 160 centímetros cúbicos de contenido purulento maloliente. Por lo tanto, el paciente necesitó cursar con una sonda Penrose durante casi 21 días posterior a su cirugía para que pudiera seguir drenando el contenido purulento causado por la infección. Doy pase a mi compañera. Con la exposición, primero les voy a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Ante un paciente adulto mayor con dolor en fosa ilíaca derecha y masa inflamatoria periciscal, se consideran tres diagnósticos diferenciales principales. Primero, diverticulitis sical, que considerada porque puede presentarse con dolor localizado, inflamación periciscal. Observa en imagen suele identificarse un divertículo inflamado asociado a engrosamiento de la pared cecal. Sin embargo, en nuestro caso no se evidenció un divertículo inflamado y el proceso inflamatorio se originaba en el apéndice. Segundo, cáncer de colon derecho o colon ascendente. También se planteó debido a que puede simular una apendicitis complicada al presentarse como una masa inflamatoria en fosa ilíaca derecha. En la tomografía se podría observar un engrosamiento de forma irregular de la pared colónica, una masa tumoral, además de adenopatías regionales. No obstante, estos hallazgos estuvieron ausentes tanto en la tomografía como durante el acto quirúrgico en nuestro caso. Finalmente, colitis isquémica. Puede manifestarse con dolor abdominal agudo y engrosamiento de la pared intestinal. En la imagen observamos el patrón típico de engrosamiento circunferencial segmentario asociado a compromiso vascular. Sin embargo, nuestro paciente no presentó esos signos tomográficos de isquemia y alteraciones vasculares. Por lo tanto, la integración de los hallazgos clínicos tomográficos permitió descartar estos diagnósticos y confirmar una apendicitis aguda complicada. Respecto a la discusión, actualmente el objetivo diagnóstico no solo es confirmar la presencia de apendicitis, sino diferenciar entre formas no complicadas y complicadas, ya que eso va a modificar el tratamiento y el pronóstico del paciente. Nuestro caso corresponde a un adulto varón de 77 años con 7 días de evolución, grupo etario en el que la apendicitis es menos frecuente y suele asociarse a diagnósticos tardíos y mayor riesgo de complicaciones. Aunque el paciente presentó una elevación de proteína C reactiva y neutrofilia, la literatura señala que estos marcadores inflamatorios poseen sensibilidad limitada y poca especificidad para determinar por sí solos la gravedad del cuadro. Del mismo modo, los sistemas de puntuación clínica, como son la escala modificada de Alvarado, el score para la respuesta inflamatoria de la apendicitis y el score para la apendicitis en los adultos, son útiles para estimar la probabilidad diagnóstica, pero no permiten identificar con precisión las formas complicadas de esta. Si bien la ecografía suele utilizarse como un estudio inicial, especialmente en pacientes jóvenes, su rendimiento depende mucho del operador y puede verse limitado con dolor intenso, defensa abdominal, obesidad, exceso de gas intestinal o dificultad para visualizar el apéndice, por ejemplo, cuando está en posición retrocecal. En nuestro paciente, la sospecha de apendicitis complicada y la presencia de signos peritoneales justificaron la realización de la tomografía computarizada. La evidencia respalda esa decisión, ya que según Salmin y colaboradores, la tomografía presenta una sensibilidad cercana al 95% y una especificidad del 94% para el diagnóstico de la apendicitis, además de una sensibilidad de hasta 90% para identificar formas complicadas. En nuestro caso, la tomografía evidenció un apendiculito de 8 por 5 milímetros, marcada estriación de la gasa periapendicular, flemón y acceso periapendicular. Estos hallazgos son consistentes con los criterios radiológicos descritos por Borruel y colaboradores, quienes consideran la inflamación de la grasa periapendicular y la presencia de colecciones como signos característicos de enfermedad complicada. Asimismo, la presencia de un apendiculito tiene importancia pronóstica, ya que se asocia con mayor probabilidad de evolución hacia formas complicadas de apendicitis. Finalmente, recuerdo con la clasificación propuesta por Gómez en 2015, nuestro paciente se ubica en el grado 3B, caracterizado por un acceso apendicular menor de 5 centímetros
centímetros, lo que coincide con los hallazgos tomográficos y quirúrgicos encontrados. Para concluir, presentamos el caso de un paciente varón de 77 años con 7 días de evolución clínica, cuya presentación tardía favoreció el desarrollo de una apendicitis aguda complicada. El cuadro se caracterizó por dolor abdominal progresivo, signos de irritación peritoneal y elevación importante de marcadores inflamatorios, sugiere un proceso infeccioso intraabdominal avanzado. Los principales hallazgos tomográficos fueron la presencia de un apendicitis o estriación de la grasa periappendicular, flemona appendicular y absceso periappendicular. Estos hallazgos permitieron establecer de manera precisa el diagnóstico de apendicitis aguda complicada y valorar la extensión del proceso inflamatorio. La correlación entre la clínica, los exámenes de laboratorio y la tomografía fue fundamental para obtener el diagnóstico definitivo y definir oportunamente el tratamiento quirúrgico realizado, cuyos hallazgos intraoperatorios confirmaron la presencia de abscesos y absceso appendicular con evolución favorable posterior. Este caso refuerza la utilidad de la tomografía computarizada como método de elección para la evaluación de la apendicitis complicada, especialmente en adultos mayores, donde la presentación clínica puede ser atípica y el riesgo de complicaciones es mayor. Finalmente, este caso demuestra que el diagnóstico por imágenes no solo permite confirmar una sospecha clínica, sino también determinar la gravedad de la enfermedad, descartar diagnósticos diferenciales y guiar oportunamente la toma de decisiones terapéuticas, contribuyendo directamente a mejorar el pronóstico del paciente. Gracias por la atención brindada, quedamos atentos a sus comentarios.